Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, con el privilegio de cada domingo de poder transmitir el mensaje de Dios tiene para nosotros, para nuestros corazones. Hoy tocaré un tema especial en este domingo, ya que los temas actuales, los temas que se están moviendo son sobre las señales, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, temas escatológicos. Hoy quiero tocar un tema especial, un tema de entendimiento, un tema de reflexión, un tema de discernimiento espiritual. Para esto quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Dice la palabra de Dios en el verso 9 en adelante: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Pasaje hermoso, futurista, donde nos impresiona y nos impacta la manera como redacta la visión que tenía Juan en Apocalipsis, que le revelaba nuestro Dios. Y esta revelación mostraba alabanzas en el cielo de grandes multitudes, de todas las naciones, de todas las tribus, y además de los ángeles. Cánticos espirituales hermosos, estruendos, gloriosos, cantándole al Salvador. Siempre he sido atraído en gran manera por la música. A mí me fascina la música desde niño. De hecho, creo que los momentos más relajantes y de mayor libertad para mí eran cuando escuchaba música. Sigo escuchando música. Es un espacio que dedico siempre para escuchar música. A veces escucho música clásica. A veces escucho música de cuando era adolescente, y a veces escucho música sacra, cantos cristianos. La música me envuelve, me fascina, me enamora. Dios es maravilloso porque me ha rodeado de una familia llena de músicos, hijos que saben de música, sobrinos y sobrinas que saben de música, algunos concertistas se dedican plenamente en su profesión a la música, otros integrantes de grupos, tenemos cantantes dentro de la familia, y me gozo mucho porque veo a mis nietos empezar a estudiar algún instrumento musical y que en algún tiempo sabrán de música. Desde la antigüedad la música ha sido utilizada en la alabanza de Dios. El cántico de Moisés y María cuando pasaron el Mar Rojo, a David se le conocía como el dulce cantor de Israel. Todo el libro de Salmos es un libro de Salmos donde hay poesía pura, pero también música, y nos entrega la palabra de Dios un mensaje de lo importante que es la música. Quiero compartir un video con ustedes de 4 minutos. Lo voy a cortar, más o menos dura 7 minutos, pero voy a cortarlo a los 4 minutos aproximadamente. Pero quiero que capten el mensaje, porque este video me va a llevar al mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Lo vemos. El mundo suena. Estos sonidos se producen por la vibración de un cuerpo,
y viajan en forma de ondas. Estas ondas se perciben en el oído y se procesan en el cerebro. La propagación del sonido es transporte de energía. Para producir y mantener un sonido se necesita de energía. La intensidad variará dependiendo de la cantidad de energía que se aplique. Si no hay energía, el sonido desaparece. ¿Pero a dónde se va? Una manera de entenderlo es que regresa al silencio. El silencio es la ausencia de esa energía, pero así como la oscuridad es más que la ausencia de luz, el silencio es más que la ausencia de sonido. Hay silencios de todo tipo. En música el sonido, pero también el silencio, son recursos expresivos. Por eso en una partitura ambos se escriben. Los compositores entienden que la nada es tan expresiva como un algo. De hecho, justo antes de que comience un concierto, ya se produce uno de los silencios más especiales. En ese instante nos percatamos de que el silencio se ve interrumpido por sonidos. El compositor Carl Nielsen dijo: amo la superficie vasta del silencio y es mi principal deleite el romperla. Hay música que literalmente surge del silencio, como si pusieran en evidencia sonidos que ya existían en otro lugar. Otra comienza de forma contundente e inmediatamente le sigue un silencio, tanto o más impresionante que los primeros sonidos. Beethoven trata el silencio como un motivo musical, como un verdadero personaje protagónico. Si no habías escuchado esto, ponle pausa y hazlo. Hay silencios que nos devuelven a la norma, casi como una intervención divina que nos saca del problema y nos dice: aquí no pasaba nada. Otros silencios, por el contrario, nos ponen en problema, o al menos nos producen incertidumbre e incluso temor. Hay silencios sobrecogedores que nos permiten regresar después de un momento sublime, trascendental, espiritual. Como en el lenguaje hablado o escrito, la música necesita respirar. De ese principio nace la articulación de una frase, con inflexiones, comas, puntos, con silencios. El silencio está directamente relacionado con nuestras expectativas. Incluso nos puede hacer pensar que estamos frente a un dramático fenómeno. Pero no. Haydn, maestro del ingenio musical, de hecho ocupa el silencio para burlarse de todos nosotros. En este cuarteto, la broma es que no sabemos cómo anticipar cuál es el verdadero final. Estamos ahí sentados, escuchando, y la música termina. Pero no ha terminado. Vuelve a comenzar. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que aplaudir? ¿No hay que aplaudir? ¿Seguimos escuchando? Ahora terminó. ¿No? Todavía no termina. Y así 5 veces Haydn se ríe en nuestra cara. Y finalmente cuando termina, es la vez menos esperada. Así como hay música que parecía que ya venía sonando, hay otra que literalmente nace del silencio. El compositor ruso Alfred Schnittke utiliza este recurso como medio expresivo. Escribe música que surge de la nada, alcanza un clímax y se disuelve en la nada. Este video me gustó mucho porque quizás me ayude a expresar lo que el día de ayer Dios me mostró en su palabra. Leíamos el capítulo 7, los versos del 9 al 11, al 12, en la gran expresión de la multitud con alabanzas, con cánticos, con adoración a nuestro Dios.
Y de repente nos vamos al capítulo 8 en la apertura del séptimo sello. Los sellos, recuerden que eran 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, relacionados unos con otros. No voy a hablar de cada sello, no voy a hablar de cada trompeta, de cada copa. Quiero hablar del silencio, quiero hablar de la pausa. Se le llama pausa, a esos silencios en la música se le llama pausa. Y miren lo que hace el gran concertista del universo. Me emociono de estar viendo este contraste tan bello que se presenta en la palabra de Dios, cuando por un lado están las alabanzas cantando, glorificando el nombre de nuestro Dios, y de repente dice el capítulo 8, verso 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Sí, notemos ese contraste tremendo entre lo que eran las multitudes alabando a Dios junto con los ángeles cantándole gloria a Dios, al Salvador, y de repente silencio. Un silencio universal dictado por el gran concertista, el dueño del universo. Media hora. Apocalipsis está lleno de simbolismos. No sé si esa media hora serían 30 minutos, o no sé si solamente sea un simbolismo de cuánto tiempo duraría el espacio del silencio. Pero el silencio traería un mensaje especial. La apertura del séptimo sello revelaría todo el plan redentor de nuestro Dios a los bienaventurados que estaban en su presencia, de todas las naciones, de todas las tribus. La Biblia nos habla sobre la importancia de la música. Efesios, el apóstol Pablo en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Relacionado con la música, el sonido y el silencio o la pausa son partes o protagonistas, tan importante uno como la otra. El silencio nos trae un mensaje especial. La pausa en la música siempre trae un mensaje especial. En este séptimo sello nos habla de ese impresionante silencio que por media hora, según el relato de Apocalipsis, se estableció en el universo. Ahora, yo quiero aprovechar este contraste que se manifiesta para ver algunas lecciones que tenemos. Y para ver esas lecciones yo quiero que retrocedamos el tiempo, nos vayamos en el tiempo hacia atrás, y cuando allá la consagración de los primogénitos de Israel, las jornadas del pueblo de Israel a través del desierto que se narran en los libros de Éxodo y Números. Yo quiero ir al libro de Números, al capítulo 10 del libro de Números, Génesis, Éxodo, Números, capítulo 10, Levítico, Números, capítulo 10, y ahí nos narra una parte fundamental de los movimientos que tenía que hacer el pueblo de Israel. Hay una instrucción de parte de Dios a Moisés, donde le dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás. Estoy en el verso 1 y 2, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos. El sonido de las trompetas los estudiosos dicen que eran trompetas largas, y al ser finas de plata, tenían un sonido especial. Había que dar sonidos cortos o sonidos largos según la instrucción que estaba dando las trompetas, y esto tenían que saberlo bien el pueblo de Israel. Ellos tenían que identificar
el momento de los sonidos y las pausas de las trompetas para poder saber cuáles eran las instrucciones que Dios estaba dando a su pueblo. Y la palabra de Dios nos enseña que había sonido de las trompetas para que la congregación se reuniera con Moisés a la puerta del tabernáculo. Es decir, ciertos sonidos con ciertas pausas, ciertos silencios tendrían que convocar al pueblo de Israel para que se reuniese con Moisés a la puerta del tabernáculo. De la misma manera, para que la congregación se congregara nada más a los príncipes y los jefes de millares de Israel. Había sonido especial para que nada más los príncipes y los jefes de los millares se reunieran con Moisés, no todo el pueblo. Y tenían que identificar los sonidos y tenían que identificar las pausas, sonidos cortos, sonidos largos, silencios, pausas. Había sonidos de alarma para mover a los campamentos, y dependiendo del tipo de sonido y el tipo de pausa, los campamentos se movía. El del oriente se tenía que mover, o el campamento que estaba al sur se tenía que mover dependiendo de los sonidos y las pausas. Había sonidos que convocaban a la guerra y también tenían que haber sus pausas, sus silencios para que lo aprendiera el pueblo de Israel. En el día de las solemnes fiestas de Israel había sonido de las mismas trompetas, pero todas daban diferente sonido. Es decir, en todas las ocasiones el pueblo de Israel tenía que saber qué tipo de sonido estaba dando y a qué tipo de convocatoria estaba llamando los trompetistas. Había las fiestas solemnes y eran días de alegría, de fiestas solemnes sobre los holocaustos y los sacrificios de paz. Ciertamente los israelitas deberían de interpretar estos sonidos. En ello, en saberlos interpretar, les iba la vida, les iba la obediencia. Los israelitas habían quedado acampados en un valle cercano a los valles vecinos de las montañas de Sinaí por espacio de 11 meses y 29 días. Era un largo tiempo. Ahora, el pueblo de Israel cuando sale ya al desierto, cuando va al desierto para ir sobre la tierra prometida, Canaán, no va por el lugar más corto. Dice la palabra de Dios que Dios los llevó por el lugar más largo para evitar las guerras con los filisteos. Los llevó por el lugar más largo, y es que el pueblo de Israel no estaba ni físicamente en condiciones, ni espiritualmente en condiciones para enfrentar esas guerras. De hecho, la palabra de Dios dice que fue para evitar esas guerras y no se desalentara el pueblo, y entonces quisiera regresarse de nuevo bajo el dominio de los egipcios. Pero esos 11 meses que estuvo allí acampado el pueblo de Israel, en donde se les mostró cómo iban a moverse a través de las trompetas, ahí se aprovechó para iniciar un curso sobre moral y sobre religión, en virtud de que no estaban ni física ni moralmente acondicionados para poder enfrentar las guerras. Les tenían que enseñar sobre las guerras espirituales. Ahí empezó esa hermosa educación moral, religiosa, que amoldaba el carácter del pueblo de Dios. En el capítulo de San Juan, cuando Jesús se dirige a un grupo de judíos, algunos crédulos, dice que los que habían creído en Jesús, pero también había judíos incrédulos que cuestionaban a Jesús cuando Jesús les decía: la verdad os hará libres. Y algunos le decían: nunca hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que habían estado esclavos en Egipto y luego fueron en cautiverio en Babilonia, etc. Pero a ellos se les olvidaba y cuestionaban a Jesucristo sobre eso. Y le decían: somos hijos de Abraham. Y no creían la palabra de Jesús, y por eso Jesús se sorprende. Quiero hilar esto pensando en lo necesario que es amoldarnos a la palabra de Dios. En ese estacionamiento que tuvieron el pueblo de Israel,
en aquellos tiempos, en esos tiempos en que necesitaron que fueran cultivados en los mandamientos de Dios. En esos tiempos estaba preparando al pueblo de Israel para las grandes jornadas que habían de caminar. Y ese tiempo de preparación tenía que ver con interpretar los sonidos, con interpretar los silencios. Ellos sabían que en la obediencia a esos sonidos y a esos silencios, en esa obediencia les iría la vida. Por eso tenían que ser entendidos de los tiempos, tenían que ser entendidos de los llamamientos, tenían que ser entendidos de lo que Dios quería para ellos. Jesucristo se sorprendía cuando enfrentaba a esos judíos incrédulos y les decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Era algo que impactaba a Jesucristo, que aquellos judíos no entendían cuando se les había revelado desde tiempo atrás a través de los profetas. En otra ocasión hablaba con los judíos también y les decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distingues los tiempos. El gran concertista, nuestro Dios, está tocando la música y de repente hace una pausa revelada en Apocalipsis. Pero ahora en nuestros tiempos también los sonidos de nuestros tiempos diarios, cotidianos, parece que tomaron una pausa. Los claxon de los carros todos los días, los ajetreos de llevar a los niños a la escuela, el tránsito de cada gente, de cada trabajador hacia sus lugares de trabajo en los camiones, en los carros, el silbato de los tránsitos guiando el tráfico, los supermercados llenos, los lugares de diversión atascados de gente donde se oye la algarabía, y de repente pausa, de repente silencio. De repente tenemos que saber entender lo que Dios tiene para nosotros. De repente tenemos que saber si somos obedientes o no somos obedientes. ¿Cuál es el sonido que están emitiendo las trompetas? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con este silencio que nos ha llegado, con esta pausa en nuestra vida? Rompió con todo nuestro ritmo esta pausa. Pero el gran concertista, que es Dios, quiere que entendamos de qué se trata esta pausa. La pausa de hoy, el silencio en medio del bullicio, nos indica que los tiempos son de obediencia a Dios. Nos indica que los tiempos son de arrepentimiento y solicitud de perdón a Dios, de retraimiento del mundo, de volver a nuestro Dios y humillarnos y someternos a su voluntad. En todo esta música que veníamos escuchando, y de repente el sonido, yo no sé qué tipo de música veníamos escuchando y qué tipo de sonido estamos interpretando, si nos lleva a algo dramático o nos lleva a un momento de alegría, si nos lleva a algo estrujante o nos lleva a un momento de regocijo, reconciliación y perdón. ¿Cuál es la música que estabas escuchando? ¿Cuál es el sonido que estás interpretando? Los tiempos son de obediencia. Ahora, quiero hacerte mención de la segunda parte de este libro de Números. Dice la palabra de Dios que en el año segundo, en el mes segundo, estoy en el verso 11 de Números 10.
A los 20 días del mes la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Solo quiero decirte esto. Éxodo 13 nos dice sobre lo que significaba la nube. En Éxodo 13 nos dice la palabra de Dios que la nube les acompañaría y era la presencia misma de Dios quien les acompañaba a través de la columna de la nube y de la columna del fuego, dice la palabra. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam y a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche para una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó desde delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche. ¿Qué nos indica esto? Bueno, dos cosas aprendo de esto, me enseña la palabra. Uno, no nada más las columnas eran guías para el pueblo de Israel, significa la presencia de Dios y la guía de Dios. Jehová es mi buen pastor, nada me faltará, Él me guiará por sendas de justicia. Y la obediencia tenía que ser parte fundamental para seguir en esa justicia de Dios. Si la nube se detenía, el pueblo se tenía que detener. Si la nube caminaba, el pueblo tenía que caminar. La nube hacía pausa, la nube hacía silencio, y ahí tenían que quedarse el pueblo. Pero por otro lado también era el indicio de la protección de Dios. No nada más era la guía, sino era la protección de Dios, porque cuando la nube estaba sobre el pueblo de Dios y lo quería atacar el enemigo, había un fuego ardiente del otro lado. Es decir, mientras el pueblo de Dios se protegía con la nube, por el otro lado era el fuego ardiente, pero tenía que haber obediencia. Mi amado hermano, quiero decirte esto. Son muy difíciles los tiempos, pero tenemos que saber cuál es la música que estamos escuchando y cuál es el silencio y cómo lo estamos interpretando. Detecto desde mi punto de vista un común denominador, tanto en la interpretación de la música como en la interpretación de la pausa o del sonido. Obediencia. Obediencia de lo que estamos escuchando. Obediencia para prepararnos para lo que está por venir. Y entonces, en la obediencia, tal vez, cuando Dios diga que empecemos a movernos, cuando se oigan las trompetas de movimiento de los campamentos, cuando se oiga la trompeta, el movimiento de la iglesia, entonces con algarabía tocamos trompetas, con gozo nos reunimos con trompetas, pero todo en obediencia. Obediencia a Dios a través de su palabra. Obediencia a las autoridades. Me gozo en poder compartir este pasaje. Me gozo en entender que parte fundamental es la obediencia. Me gozo en saber que hay un Dios que me guía, pero que también me protege. El Señor les bendiga el día de hoy. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder interpretar. Luego veremos otra partecita del video nada más para finalizar. Padre, te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Me lleno de gozo, Señor, con tu presencia. Y Padre,
Tú que eres el gran concertista, el que toca la música, Señor, ayúdanos, Padre, a entender que este no es un final dramático, Señor, sino es la preparación para después del sonido, después de la pausa, un relajamiento espiritual, un relajamiento de gozo, una nueva etapa de renovación para nuestras vidas, un nuevo acercamiento hacia ti, Señor, un crecimiento espiritual, un crecimiento de las iglesias, Padre, de todos aquellos que deseamos nuevamente estar en tus atrios, aquellos que deseamos estar en tu santo lugar, Señor. En esta hora, Padre, suplico y pido por todos los pastores, Señor, por aquellos que están sufriendo, Señor. Padre, ruego por ellos, que no les falte el pan en su mesa, que no les falte la porción, la provisión divina. Pido por las iglesias cristianas, las que verdaderamente te adoran, y en especial pido por la familia Emmanuel, por cada familia, cada ministerio, por los jóvenes, por las mujeres, por los varones, los niños. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.